El doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado en la Universidad La Salle en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad Hahnemann de la ciudad de Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, investigador del IMSS y Sistema Nacional de Investigadores, conferencista nacional e internacional, articulista, editor de 6 libros de la especialidad y actualmente labora en la práctica privada en la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, colaborando con nosotros en Grupo RO y Dr. Click. Doctor, muchas gracias a todos. Buen día. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Como cada 15 días lo hacemos con estas cápsulas médicas informativas. El día de hoy nos toca hablar de lo que se llama, y parece ser el término que se va a adoptar de aquí en adelante, el síndrome post-COVID-19, otros lo llamamos, o lo han llamado COVID prolongado, long COVID en inglés, etcétera, pero todo significa lo mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Es las manifestaciones clínicas, síntomas, signos que persisten después de la etapa aguda de la enfermedad. Y la etapa aguda se considera que son 14 días. Pero bueno, también en eso hay opiniones. Como todo en medicina, el tiempo nos va enseñando y esta enfermedad pues tiene menos de 2 años y medio de existir y seguimos aprendiendo de ella. Entonces, vamos a plantearnos estas preguntas para el desarrollo de esta plática. ¿Qué es el síndrome post-COVID? ¿En qué consiste? ¿A quiénes les afecta? ¿Cuánto tiempo ocurre? Y si tiene curación. Bueno, vamos a recordar un poco lo que hace 15 días hablábamos para tener una base en común sobre COVID-19. Sabemos que está causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de los pacientes sufren síntomas leves a moderados, afortunadamente, y una fracción pequeña y asociada principalmente a esas comorbilidades son los que requieren tratamientos especializados y en el hospital. Hablamos de que en México alrededor del 15% de los pacientes tiene estas secuelas o tiene síndrome post-COVID, pero este 15% es variable dependiendo de el lugar de la investigación o el país. Esto lo vamos a también a aclarar en los próximos minutos. Bueno, recordando el cuadro clínico clásico de la etapa aguda del COVID-19, puede aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus y clásicamente fiebre, tos, cansancio y pérdida del sentido del gusto, del olfato son los principales síntomas que ocurren, son los que más frecuentes. Pero bueno, hay muchos otros, como pueden ver aquí la lista. Ya esto lo platicamos en detalle la plática anterior. Y también quiero recordar nada más las comorbilidades que ustedes perfectamente las conocen. Las principales son las enfermedades cardíacas, el cáncer, la enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial. Y muchas más que están enlistadas aquí, que ustedes saben perfectamente que las personas que padecen estos problemas son más propensas a desarrollar COVID-19 más importante, más grave y llegar al hospital. Y también, desgraciadamente, tienen más posibilidad de tener desenlaces fatales. Bueno, hablábamos de las complicaciones de la etapa aguda. Esto estamos repasando lo que ya hablábamos la vez pasada, enfermedades del corazón, del riñón, del hígado, del tubo digestivo o a nivel sistémico como las trombosis, las fallas orgánicas múltiples o otras infecciones, ya sean virus, bacterias adicionales. Y también recordar de manera importante es cuando tenemos que consultar a un médico o ir a un servicio de urgencias, buscar hospitalización. Los signos de alarma son cuando nos está faltando el aire, dificultad para respirar, cuando tenemos dolor en el pecho o una sensación de opresión en el pecho que traduce esa falta de aire y ese esfuerzo del corazón por llevar el oxígeno a todo el cuerpo.
la incapacidad para permanecer despierto, o sea, estar casi somnolientos todo el tiempo, confusión repentina, que también traduce una falta de oxigenación en el cerebro, o cambio de coloración en las uñas, en la piel, en los labios, etcétera, gris o azul, que traduce una disminución del oxígeno y aumento del dióxido de carbono en la sangre. O cuando tenemos la posibilidad de medir nuestro oxígeno en sangre y este es menor de 90. Todos esos son signos de alarma que nos tienen que forzosamente llevar a pedir atención médica. Bueno, nos vamos a detener un poco en estas dos gráficas que son muy interesantes. Vamos a concentrarnos en la del lado izquierdo, que es la que nos representa el COVID-19 agudo. ¿Sí? No estamos hablando aquí de el síndrome post-COVID. Tenemos el eje vertical que habla de la carga viral, o sea, el número de virus que tenemos adentro de nuestro organismo. Y el eje horizontal es el tiempo, los días. Entonces empezamos de cero cuando nos exponemos al virus y el tiempo va corriendo y a medida que el tiempo va corriendo, la carga viral va aumentando de manera natural hasta llegar al máximo por ahí del tercer, cuarto día de los signos o del cuadro clínico. Y ese es el momento en que las pruebas diagnósticas son más confiables. Siempre decimos que no hay que hacerlas muy temprano porque pueden salir falsamente negativas. Y bueno, aquí tenemos también las barras horizontales con un color rojo, púrpura y desvaneciéndose hacia el amarillo. Cuando hablamos del rojo, cuando es más intenso y del amarillo cuando es menos intenso. Entonces, a medida que la carga viral va disminuyendo en una persona que se está recuperando, como podemos ver en la curva verde, en esta curva, los signos de fatiga, pérdida del olfato, tos, etcétera, van mejorando, van tornándose hacia lo amarillo en estas barras horizontales. Pero cuando el paciente, por alguna razón, llámese comorbilidad o edad avanzada, empieza a complicarse y a pasar a las, no solo a las complicaciones, sino en el tiempo hacia el síndrome post-COVID, pues aparecen los eventos trombóticos y la falla de los diferentes órganos. Bueno, esta es la gráfica que nos representa la enfermedad aguda. Y la enfermedad aguda se define como de 2 semanas. Nos vamos a la gráfica de la derecha, en donde vamos a representar el síndrome post-COVID. Y aquí tenemos la misma gráfica con el eje vertical hablando de carga viral, el eje horizontal hablando de días. Tenemos la etapa aguda, tenemos la curva de la carga viral de la misma manera. Y tenemos una segunda curva que habla de proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio en el organismo, ya sea en un órgano, en 2 o en todo el organismo. ¿Y qué vemos aquí? Pues el comportamiento de que cuando va a ocurrir el síndrome post-COVID, esta curva del proceso inflamatorio también disminuye, pero no baja a los niveles basales como cuando el paciente se recupera, sino que persiste acá. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero aquí hablamos de 6 meses en esta gráfica, pero puede ser más tiempo. Y entonces eso hace que los síntomas persistan de una o de otra forma. Entonces, esto es lo que nos está representando desde el punto de vista fisiológico el comportamiento del síndrome post-COVID. Les quiero traer este estudio que es en España, reportado en una revista española, en donde ellos analizaron un número de pacientes que hizo síndrome post-COVID y encontraron que de la población que analizaron infectada por el virus, entre el 20 y el 90% evolucionaron a síndrome post-COVID, hasta el 90% en algunos casos. Ellos adoptaron este término, síndrome post-COVID, y las manifestaciones más frecuentes son las respiratorias. Tos, falta de dificultad para respirar, la persistencia de las lesiones en los pulmones cuando hacemos estudios de rayos X, etc. Y hay otras manifestaciones en ese estudio que también prevalecieron no tan frecuentes, como los problemas neurológicos, los psiquiátricos, los del tubo gastrointestinal,
el problema del olfato y del gusto. Encontraron ellos que el síndrome post-COVID era frecuente en los pacientes que se habían puesto graves en la etapa aguda y que requirieron cuidados intensivos. Ellos no encontraron una evidencia definitiva de enfermedad del corazón en el síndrome post-COVID. Estoy hablando de esa población, de ese estudio. Y encontraron que menos del 1%, pero de manera existente, real, en los niños evolucionaban a un problema que es grave, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, relacionado al virus SARS-CoV-2. Esto es en la edad pediátrica. Sabemos que los niños se defienden mejor, pero los que se ponen graves, se ponen muy, muy graves. Bueno, ese es un estudio. Ahora les traigo otro que también fue publicado en España, en donde no es un estudio, es una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores se pusieron a revisar la literatura de todas las publicaciones acerca del síndrome post-COVID. Y ese análisis lo hicieron bajo una metodología muy precisa y analizaron más de 50 síntomas o efectos para ver cómo se comportaban. Estos son los autores, esta es la referencia. Y fíjense, ellos identificaron 18,000 y más publicaciones, de las cuales incluyeron, para que fueran homogéneas, 21 metaanálisis con más de 47,000 pacientes entre los 17 y los 87 años. O sea, ese fue el análisis que los llevó a las conclusiones que vamos a presentar. Y analizaron, como les dije, 50 síntomas a largo plazo. Y ellos, para fines del estudio, consideraron el COVID persistente o síndrome post-COVID cuando el cuadro duraba más de 14 días y hasta ellos hicieron el corte hasta 110 días para fines del estudio. Seguramente muchos de estos pacientes siguen con manifestaciones clínicas después de los 110 días. Y ellos encontraron, fíjense nada más, que el 80% de los infectados desarrolló uno o más síntomas después de 14 días. El 80% desarrolló síndrome post-COVID. Y bueno, esta es una gráfica que representa los hallazgos de ese metaanálisis, de ese estudio. No vamos a ir detalle con detalle porque es imposible, además de que la letra es muy pequeña, pero sí quiero recalcar que aquí está el 80% del que hablábamos y aquí está el principal síntoma que ellos encontraron en el 58% de los casos, que es la fatiga. Ahora sí, la parte medular de esta plática vamos a ir con este detenimiento, que son las siguientes 3 diapositivas, en donde vemos cada uno de los síntomas y en qué porcentaje ocurrió en este particular estudio que incluyó, recuerden, a miles y miles de pacientes con síndrome post-COVID. Entonces hablábamos de que el 80% desarrolló por lo menos un síntoma más. La fatiga en el 58%, el dolor de cabeza 44%, trastornos de atención, fíjense, fue el tercer lugar, 27%. Caída del cabello, a la gente le achacaba a la caída del cabello a los medicamentos que se usaban, la ivermectina específicamente. Pues no, el COVID es causa de caída del cabello en una cuarta parte. La falta de aire o la sensación de dificultad de la respiración, disnea, 24%. Pérdida del gusto, 23%. Pérdida del olfato, 21%. Dolor articular, 19%. Tos, 19%. Sudoración, 17%. Náusea o vómito, 16%. Dolor de pecho, 16%. Pérdida de memoria, 16%. Pérdida de audición, 15%. Depresión, 13%. Problemas digestivos, aquí es dolor abdominal, distensión, diarreas, vómitos, náusea, 12%. Pérdida de peso, 12%. Lesiones en piel, 12%. Palpitaciones, 12%. Dolor de cuerpo, 11%. Fiebre, 11%. Alteraciones del sueño, 11%. Apneas del sueño, que es cuando dormido la gente deja de respirar, tiene pausas respiratorias, 8%, calosfríos 7%, problemas psiquiátricos 6%, ojos rojos 6%, fibrosis pulmonar
5, bochorno 5, diabetes de primera aparición, no son los diabéticos que ya existían, 4%, secreciones o flemas, 3%, alteraciones, edema de miembros inferiores, o sea, cuando se inflaman o aumentan de volumen por retención de líquido los tobillos, las piernas, 3%, alteraciones del carácter, 3%, mareos, 3%, dolor faríngeo, 3%, desmayos, 2%, disforia, 2%. Disforia son alteraciones del estado de ánimo, de las emociones. Trastorno obsesivo compulsivo, 2%, miocarditis, 1%, hipertensión arterial e insuficiencia renal, 1%, arritmias cardíacas, 0.4%, afección postraumática, eso es también emocional, 1%, y paranoia, 0.35%. Y bueno, también ellos estudiaron en qué porcentaje después de 14 días las radiografías o las tomografías persistían anormales, y esto ocurrió en el 34%, y algunas pruebas de laboratorio que son pruebas que nos ayudan a ver la evolución bioquímica de los pacientes, qué tanto persistían positivas después de 14 días, y aquí tenemos entre el dímero D 20% y la interleucina 6, 3%. Esto ya es más técnico. Pero bueno, me fui con detenimiento para ver, para mostrarles qué tan amplio es este síndrome post-COVID-19. Son muchos los signos y los síntomas que pueden ocurrir, y por lo menos en este estudio, que fue muy extensivo, nos podemos dar idea qué tan frecuente ocurrió. Ya ustedes, si tuvieron COVID y después de 2, 3, 4 semanas, porque todavía no hay un consenso respecto a cuándo ya le podemos llamar síndrome post-COVID. Hay quien habla de 3 meses. Ustedes pueden saber qué síntoma persistió. Acuérdense que hasta el 80% de los casos tienen o tenemos manifestaciones. ¿Por qué hay estas complicaciones, secuelas a largo plazo del COVID-19? ¿Por qué? Pues se especula, eso son hipótesis, de que hay una susceptibilidad genética, que por antecedentes familiares somos más propensos. O la edad del paciente, aquí habla entre más edad, más predisposición. O la cantidad de virus que entraron a nuestro organismo, entre más, peor es el pronóstico y la posibilidad de desarrollar a largo plazo el problema. La vía de infección no es lo mismo los ojos, la nariz o la boca. Entonces eso también afecta. La inducción de células antiinflamatorias y proteínas, esto habla de nuestra capacidad de defensa, nuestra respuesta inmunológica. Presencia de otras infecciones al mismo tiempo también afecta, o exposiciones previas a agentes que se semejan en sus secuencias proteicas al virus del COVID-19. Bueno, ¿qué argumentos concretos se pueden decir? Y esta es una publicación de este mes. Esta publicación viene de México, de Monterrey. ¿Qué argumentos podemos decir concretos sobre síndrome post-COVID? Pues que en personas previamente sanas, el pronóstico se estima que es bueno. En pacientes que tengan una comorbilidad, lo más importante es que sigan en tratamiento de sus enfermedades de base. O sea, soy diabético, no debo de descuidar mi diabetes. Soy hipertenso, no debo de descuidarla. Y eso ayuda a que el síndrome post-COVID sea más leve o lo superemos más rápido. Aún no hay evidencia científica sobre la duración de estas secuelas. Tenemos más de 2 años de la pandemia y no sabemos el síndrome post-COVID cuánto tiempo puede durar o si queda de por vida. No lo sabemos. Es importante señalar que muchas de estas complicaciones tienen unas formas de rehabilitación. Hablábamos de complicaciones cerebrales, pulmonares, del hígado, etcétera. Y al tratar estas complicaciones, por ejemplo, hay rehabilitación pulmonar en los pacientes que quedaron con limitación para respirar. Eso hace que nuestras secuelas sean mínimas, o sea, tengan mejor pronóstico. El síndrome post-COVID son las secuelas que dejó la infección aguda por COVID-19, eso ya lo sabemos,
Pero eso no significa que el virus sigue en el cuerpo. ¿Se acuerdan de las gráficas en que la carga viral caía hasta el suelo después de la etapa aguda? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no son contagiosos. Los que tienen síndrome post-COVID no están contagiando a otras personas. Algunos estudios demuestran que las personas asintomáticas que tuvieron COVID-19 pueden evolucionar al síndrome post-COVID y aparecer algún síntoma. Ya se ha demostrado esto. O sea, en los primeros 15 días no hubo ninguna molestia. Y después empiezan a aparecer y son consecuencia del virus. Las personas vacunadas podrían tener menos riesgo, pero aún no hay estudios científicos que validen esta información. Esto también es muy importante a favor de la vacuna, como siempre lo hemos mencionado. Bueno, finalmente, como siempre, les quiero dejar estos mensajes. El síndrome post-COVID ocurre después de la etapa aguda. No se sabe. Ya esto es decidir si se establece que son 14 días, 21, un mes, 3 meses. Pero eso se va a definir después. Las manifestaciones respiratorias y neurológicas son las más frecuentes en este síndrome post-COVID. Los pacientes graves y con comorbilidades en la etapa aguda son los más propensos a padecerlo. Y los pacientes vacunados son los menos propensos. No se sabe la duración del síndrome post-COVID ni tampoco el pronóstico. Es muy pronto, pero el tiempo lo va a ir definiendo. El tiempo ya hablamos de esto, nos enseñará sobre la evolución a largo plazo de este síndrome post-COVID. Y bueno, con esto terminamos. Como siempre, les agradezco su amable atención y tenemos minutos para sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos infinitamente su colaboración. Yo sí tengo un par de dudas. ¿Sí me escucha, doctor? Perdón. Muy bien, Rosy, le escucho muy bien. Dígame. Ok. Le comento, bueno, mis dudas son básicamente, desafortunadamente tuve un par de enfermos en casa y tienen como el síndrome un poco más, ¿cómo le explico? Se sienten como psicológicamente se sienten como con la sensación de por qué ellos sí sobrevivieron y hay muchos que no. Ante esto, obviamente ya es terapia, ya se sometieron a psicólogo y todo, pero ¿hay alguna forma de como familiares poderlos ayudar? Bueno, como mencionábamos, las secuelas o los síntomas psicológicos, psiquiátricos son muy frecuentes. Yo creo que son los que más van a prevalecer. O sea, si definimos por órganos los síntomas del síndrome post-COVID, yo creo que las partes mentales, psicológicas, emocionales, todo lo que está en el sistema nervioso central va a ser lo más prevalente. Yo creo que con el tiempo eso va a ocurrir. Ahora, aquí habría que diferenciar entre los problemas psicológicos secundarios a la pandemia por sí sola, que están ocurriendo no solo en los enfermos, sino también en la gente que no se ha contagiado, y las consecuencias o las secuelas de la infección per se que conforman el síndrome post-COVID. La pregunta es muy buena, Rosy, y la respuesta yo creo que es como en cualquier trastorno psicológico, mental, psiquiátrico, de un familiar en que compartimos la habitación, el domicilio, pues tenemos que ayudarlos, no como psicólogos, porque no somos, pero sí como familiares, con cariño, con amor, atendiendo sus necesidades, no desatendiendo sus solicitudes, sus problemas. Yo creo que esa es la mejor manera y por supuesto facilitándoles la atención especializada de salud mental. Yo creo que si nosotros colaboramos con eso, estamos cumpliendo como familiares
con el punto. Muchas de estas personas van a requerir o requieren medicamentos antidepresivos, qué sé yo, del área de la psiquiatría. Esperemos que sea transitorio y todo se supere. Esperemos y no queden lesiones cerebrales que determinen secuelas permanentes. Eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Muchas gracias, doctor. No, está bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Creo que todos hemos vivido, si no la enfermedad de nuestras personas, gente cercana a nosotros, en la casa o amistades cercanos, y estamos viendo diferentes manifestaciones. Y como ven, pues hay una variedad inmensa de posibilidades en que queden las secuelas ahí. Es muy interesante darle seguimiento a cómo va a evolucionar el síndrome post-COVID. No sabemos, como mencionábamos, no sabemos cuánto tiempo les va a durar y no sabemos si es para toda la vida. No lo sabemos. Entonces, de nuevo, lo mejor es no tener la enfermedad, no contagiarse y por supuesto vacunarse. Ese es el principal mensaje que lo hemos ido mencionando todo el tiempo y creo que las autoridades de salud siempre han insistido en eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo creo que hay dudas, doctor, pero mejor que se comuniquen con usted para que el que tenga dudas así específica, pues ya usted les explique, ¿no? Según el caso. Claro, ¿no? claro. Sí. Espero que haya quedado claro y que por eso Que no yo haya... voy a hacer lo mismo, también tengo unas dudas, pero sí necesito hablar con usted para que ella me explique. Unos 5 minutos cuando mucho, ¿no? Pero sí. con todo gusto. Bueno, gracias. Recordando que tenemos nuestra siguiente cápsula en 2 semanas, ya tienen la fecha ustedes, y vamos a hablar sobre las vacunas. Hay mucha información nueva sobre vacunas, sobre la tercera dosis, ya se habla de la cuarta dosis, que si es conveniente seguir con la misma vacuna o es conveniente ir combinando diferentes vacunas. De eso hablaremos con la evidencia que haya disponible desde el punto de vista científico y que creo que es muy importante. Va a haber muchas preguntas al respecto también. Rosy, con esto nos despedimos. De acuerdo, así es. Pues muchas gracias, doctor. Si no hay alguna otra pregunta, esto sería todo. Así es, nuestra próxima cápsula es el 16 de marzo a las 5 de la tarde. Exactamente, vamos a hablar sobre vacunación COVID para todo lo que tenga que ver con la vacunación y las vacunas. Cuál es la mejor, cuál es la que nos recomiendan, etcétera. Eso es lo que vamos a tener el próximo 16 de marzo a las 5 de la tarde. De antemano, muchas gracias, doctor. Si no tenemos ninguna otra duda, agradecemos a todos los presentes. Nos vemos en la próxima cápsula.